El primer libro de poesía que publicó Jorge Luis Borges se llama Fervor de Buenos Aires. Es de 1923 y se tiraron apenas 300 ejemplares. En él encuentro estas líneas. Tu ausencia me rodea como el mar al que se hunde. Me da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en mi casa. Aquí, como ustedes saben, hay muchísimos libros, pero hoy no vamos a hablar precisamente de libros, sino de 3 alimentos que están en prácticamente todas las casas y que guardan historias por lo menos tan interesantes como las de los libros que hay aquí a mis espaldas. En el año 2013, el gobierno de la Ciudad de México exhortó a los restaurantes a retirar los aleros de las mesas y a disminuir la cantidad de sal añadida a los alimentos. Desde hace muchos años oímos hablar de los peligros de consumir sal en exceso, sin duda un asunto de salud pública importante, pero no por eso debemos olvidar que, para todos nosotros, la sal es absolutamente indispensable. Sin sal, las células de nuestro cuerpo no podrían mantenerse vivas. Una dieta demasiado baja en sal también está asociada con mayores probabilidades de eventos cardíacos. En la Ilíada, Homero califica como sagrada a la sal y en el Levítico se ordena añadir sal a todos los alimentos que se pongan al fuego. La sal ha sido siempre muy apreciada por todos los pueblos del orbe, no solo como un condimento, sino también como un gran conservador de alimentos. Algunas fuentes dicen que los aztecas extraían la sal de su propia orina. Nuestra palabra salario viene del latín salarium, que era el dinero dado a los soldados romanos para comprar sal. Cuando armó a sus ejércitos para ir a una de sus guerras, el mal marido Enrique VIII hizo salar 25,000 bueyes, mientras que Venecia libró una guerra contra Génova para quedarse con el comercio de este preciado bien. La sal hizo fortunas, incluso imperios, y por lo tanto también provocó guerras y sufrimientos espantosos. Nuestra historia siempre ha estado, también metafóricamente, salada. De la pimienta hay que decir primero lo mismo que de la sal, que despertó la codicia de los hombres y también desató guerras tremendas. Es una especia, y esto quiere decir 2 cosas. La primera, que al contrario que la sal, que es un mineral, tiene origen orgánico, viene de un vegetal. Y la segunda, que no viene de la hoja, sino de la semilla, de la fruta o de cualquier otra parte de la planta. Porque cuando vienen de la hoja, hablamos más bien de hierbas finas o de hierbas aromáticas. En el caso concreto de la pimienta, se trata de un fruto que se ha dejado secar hasta endurecerse. Pertenece a una planta trepadora o vitácea que se conoce como Piper nigrum, de la familia de las piperáceas. La única diferencia que existe entre la pimienta negra, la blanca o la verde es el grado de maduración del propio fruto. Al parecer fue durante el súbito y extenso imperio de Alejandro Magno cuando la pimienta y otras especias exóticas llegaron a Occidente. Lo cierto es que los romanos adoraban la pimienta, solían añadírsela hasta a sus postres. Un comerciante de la India dejó escrito que gozaba de una gran suerte. Veía llegar a los romanos cargados de oro y los veía partir cargados de pimienta. Suele decirse que los europeos de la Edad Media usaban las especias para disimular o para eliminar el mal sabor y el mal olor de los alimentos
pútridos. Pero difícilmente este era el caso, sobre todo porque quienes podían pagar las especias, que eran muy costosas, pues pocas veces tendrían que comerse alimentos echados a perder. Y tampoco había suficientes incentivos para desperdiciar las muy valiosas especias en alimentos podridos. Las especias eran el recurso natural más valorado por los europeos y sus precios podían ser exorbitantes. Sobre todo el precio de la nuez moscada, que solo se podía producir en un puñado de islas volcánicas del archipiélago de miles de islas que hoy conocemos como Indonesia. Para cuando la nuez moscada llegaba a las ciudades de Europa, su precio se había multiplicado 60,000 veces lo que costaba en Borneo. Otra cosa que también suele decirse, pero que sí es muy cierta, es que la demanda de especias animó los descubrimientos europeos. La codicia desde siempre parece haber movido al mundo. Más que a intercambiar espejitos por oro, puede decirse que los europeos llegaron a nuestro continente y al resto del globo buscando eliminar a los intermediarios para así dejar de gastarse tanto oro en sus especias. En el primer viaje a la India que hizo mundialmente célebre al explorador portugués Vasco da Gama en la segunda mitad del siglo XV, este ordenó a sus marineros lavarse la boca con orines. No es broma. Pensaba que así podía evitar el peor enemigo de los hombres del mar, el escorbuto. Entre el siglo XV y finales del siglo XVIII, lo normal era que aproximadamente la mitad de los navegantes que emprendían viajes largos murieran de escorbuto. Algunos calculan que en ese tiempo y por esa causa pudieron haber muerto 2 millones de hombres. Solo para poner un ejemplo, a mediados del siglo XVIII, una expedición naval inglesa bajo el mando del comodoro George Anson zarpó con 2,000 marinos. 4 de ellos murieron en combate. Menos de 600 volvieron a su patria. Casi 1,400 murieron de escorbuto, el 70%. Hoy somos muy conscientes de que si no consumimos vitaminas y minerales, tendremos graves problemas de salud. Pero este concepto es muy moderno y desde luego no lo tenían Vasco da Gama ni los demás héroes de la llamada era de los descubrimientos marinos. La gente se daba cuenta de que una vez que los navegantes volvían a tierra y comían como todos los demás, desaparecían los síntomas del escorbuto. Pero la idea misma de enfermarse por no comer una sustancia era una idea que no acababa de cuajar en la mente de las personas de aquel tiempo, ni tampoco en la medicina. En el siglo XVIII, un aspirante a héroe llamado William Stark se malogró intentando descubrir qué era lo que pasaba si una persona sana como él se abstenía de comer todo excepto pan y agua. Y lo único que descubrió, al cabo de 6 meses espantosos, fue su propia muerte por escorbuto, sin haber hecho ninguna aportación relevante para el avance de la ciencia. También en el siglo XVIII, un cirujano naval llamado James Lind llevó a cabo un experimento que iba a ser trascendente. Tomó a 12 marineros enfermos de escorbuto y les trató de curar con distintos remedios. A 2 de ellos les dio ajo y mostaza,
a otros 2 vinagre, a otros 2 naranjas y limones y así. Solo el par que comió naranjas y limones sanó de su escorbuto. Pero ni siquiera el mismo James Lind pudo convencerse de haber dado en el clavo. Él siguió creyendo que el escorbuto se debía a que el estómago no digería bien la comida, lo que generaba toxinas en el cuerpo. El mérito de haber evitado por fin las muertes de los navegantes por escorbuto corresponde a James Cook, el mismo capitán que se topó con Australia en su camino. Cuando circunnavegó el globo entre 1768 y 1771, Cook llevó consigo cantidades industriales de coles en salmuera. La col es rica en vitamina C, ácido ascórbico que combate el escorbuto, y la salmuera es, de nueva cuenta, agua con sal. Después de 4 años de surcar los mares, ninguno de sus hombres falleció de escorbuto. Uno pensaría que de inmediato todos los navegantes tomarían las mismas medidas que James Cook, pero lo cierto es que pasaron todavía decenas de años antes de que esto sucediera. Comenzamos este programa citando 2 versos de Jorge Luis Borges a propósito de la ausencia. Hoy hemos visto lo que ha provocado la ausencia, la escasez, la privación, el deseo de la sal, de la pimienta y de los cítricos. Vamos a terminar este programa con unos versos de Pablo Neruda a propósito de esta maravilla planetaria que cabe en la mano. El limón. Tierna mercadería, se llenaron las costas, los mercados de luz, de oro silvestre, y abrimos 2 mitades de milagro, ácido congelado que corría desde los hemisferios de una estrella, y el licor más profundo de la naturaleza, intransferible, vivo, irreductible, nació de la frescura del limón, de su casa fragante, de su ácida, secreta simetría. En el limón cortaron los cuchillos una pequeña catedral. Así, cuando tu mano empuña el hemisferio del cortado limón sobre tu plato, un universo de oro se derrama. Una copa amarilla con milagros. Uno de los pezones olorosos del pecho de la tierra. El rayo de la luz que se hizo fruto. El fuego diminuto de un planeta. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la sal, la pimienta, los cítricos y la palabra.